¿cómo se llama? Tenemos las componentes que nos van a definir nuestra estructura o nuestro vector. Bien. Vimos cómo declarar nuestro vector o nuestra estructura vector. Necesitamos estarle pasando apuntadores a nuestras componentes. Nuestras componentes ya tienen que estar dadas por arreglos creados previamente. Esto pareciera que no es memoria dinámica. Después vamos a ver cómo crear listas de vectores. De momento, esta es la parte más simple de cómo trabajar con estructuras y trabajar con una forma de listas. Los tamaños de los vectores, aquí la gran ventaja es que podemos crear vectores de diferentes tamaños y después copiar uno sobre otro y ya tenemos incluida la información del tamaño. Por tanto, cuando los pasamos directo a una función, ya no necesito estar mandando el tamaño, sino que lo mando como una propiedad de la propia estructura. Ya tenemos una gran ventaja. Bueno, aún esto está un poco feo. ¿Por qué? Pues ya estamos creando un objeto que va a contener un arreglo de tipo doble, en este caso, arreglo de dobles, y pues no nos da una ventaja en sí que mandemos una estructura que contiene el arreglo y el tamaño, si bien aquí solo nos costaría pedir un tercer parámetro que es el tamaño de nuestra estructura, ¿vale? Ahora, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el sobrecargar el operador, este que está aquí, solamente requiere dos argumentos, uno que va a la izquierda y uno que va a la derecha. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera mandar un arreglo de dobles, o bueno, un apuntador de dobles, tendría muchas complicaciones porque el tamaño no lo puedo enviar a esta sobrecarga de operadores, ¿vale? Ya que los operadores en este caso serían fijos y habría que decir que este operador, requeriría tres argumentos. Y entonces eso no es válido porque entonces este operador, en lugar de llamarlo de esta manera así, tendríamos que llamarlo formalmente, si aquí yo pidiera el tamaño, por ejemplo, aquí pido int tamaño, me parece que lo puse como un sign, déjenme ver, sí, un sign. Si aquí pido el tamaño, tendría que llamar a ese operador de esta manera, tendría que llamarlo como operator menos menos, y luego pasarle aquí el string, out, y luego pasarle el vector, que en este caso sería vector B, perdón, no el vector, el arreglo, en este caso le pasaría el A, y luego le pasaría el tamaño que son 5. Tendría que llamarlo así, y entonces perdemos toda la práctica, toda la eficiencia o toda la gran ventaja que tiene en la sobrecarga de operadores. ¿Vale? Pues mejor para este caso sí creo la función que me imprime el arreglo si le voy a estar mandando el tamaño. Entonces, de momento, pues no tenemos que hacer esto, gracias a que en la propia estructura o dentro de la información que contiene la estructura, ya está el tamaño del vector y entonces no necesitamos crear nuevas funciones. ¿Vale? Esto ya es una gran ventaja. Entonces, recuerden, este operador de inserción para el caso de cout requiere dos argumentos. Es una operación binaria. Requiere el string y requiere el objeto que queremos imprimir, en este caso. ¿Vale? Entonces, si queremos utilizar esta notación, solamente debe de llevar esas dos cosas, una operación a la izquierda y una operadora a la derecha. De lo contrario, si empezamos a agregar argumentos, tendríamos que llamarlo con el nombre formal de la función, operator menor que. ¿Vale? Entonces, gran ventaja ahorita con las estructuras, sí, ya es un avance, pero aún tiene el gran defecto de que los arreglos siguen permaneciendo del mismo tamaño. Bueno, en vectores no hay problema, los vectores siempre se trabajan en R5 o en R6, Rn, y el n siempre está fijo, no podemos sumar dos vectores en espacios vectoriales de dimensiones diferentes. Por ejemplo, no puedo sumar un vector de R3 con un vector de R4, a menos que haya encajado el vector de R3 en R4. Recuerden que siempre para todo Rn lo puedo encajar en Rm, siempre y cuando n sea menor que m. Encajar, nada más recuerden que existe una función inyectiva que va de un espacio al otro. Entonces, puedo encajar uno de dimensión menor a uno de dimensión mayor. Entonces, no habría problema ahí con los vectores. Pero, pues, podemos darle una mejor funcionalidad, permitiendo que los vectores puedan contener
tantas componentes como nosotros queramos, sin necesidad de indicarlo desde un arreglo previo, ¿vale? Pero eso lo vamos a hacer un momento después con las listas, cosa que en Python, sé que tenemos un poco abandonada Python, pero es que hay que entender muy bien cómo se trabaja en C++. Todo esto en Python ya está dado de manera natural. La única desventaja es que en Python no tenemos estructuras como tal, ¿vale? En Python sí se trabaja completamente con programación orientada a objetos y se trabaja ahí con clases o con objetos, que como les dije, en C++ la gran ventaja, o por lo que me gusta a mí C++ para enseñar en lugar de C, es que las estructuras ya tienen la sintaxis de objetos, son prácticamente objetos, salvo unas pequeñas observaciones con respecto a conceptos de orientado a objetos, las estructuras en C++ ya pueden ser tratadas como objetos. Entonces, si entienden cómo se trabajan las estructuras, los objetos no les va a costar nada de trabajo. Son exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado porque si trabajan en C, no pueden usar programación orientada a objetos. Entonces, solamente se quedan con estructuras. ¿Vale? Les dije, este es el salto intermedio entre pasar de programación estructurada a programación orientada a objetos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya vimos cómo declaramos un arreglo. Este arreglo se lo pasamos a vector en las componentes por medio de un apuntador. Aquí estoy utilizando new. Me falta hacer los deletes. Se los dejé que el programa los elimine, no lo he hecho. Es algo que no debemos de hacer. Siempre debemos de eliminar los apuntadores, ¿vale? Pero bueno, eso ahorita lo liberamos. Eso vemos cómo liberarlo. De momento me interesa rellenar el arreglo. En este caso, el arreglo A, o bueno, el arreglo A se rellena de forma manual y el arreglo B, que vamos a pasárselo a otro vector, pues vamos a necesitar rellenarlo por medio de la función random. Entonces voy a pasar a lo que son las librerías. Y aquí no es tanta la teoría, aquí es sencillo comprender que es una librería. Bueno, déjenme sacar un poquito la Wacom para dibujar. Permítanme. Listo. Denme un segundo. Se me olvidó checar algo porque... Disculpe, profe. Creo que tiene el micrófono apagado. Listo, perdón. Perdón, otra vez. Nosotros hemos trabajado con librerías, con archivos de código. De manera, pues, normal, nuestro código fuente está en archivos.cpp. Hasta este momento no hemos tenido que reutilizar código.
¿A qué me refiero con reutilizar? Por ejemplo, supónganse que aquí calculan el máximo común divisor de dos enteros, A y B. Y que aquí también calculan el máximo común divisor de algunos otros dos enteros. Común divisor de A0 y B0. Por ejemplo, en el C posiblemente ya no, ¿vale? Pero al menos en A y en B, ustedes calculan el máximo común divisor. Bueno, hasta ahorita en lo que hemos hecho es que tengo estos tres códigos A.cpp, B.cpp y C.cpp. Esos los pasamos por un compilador y esos nos dan nuestros ejecutables. En el Linux los pongo como XPP o no les pongo extensión, pero ustedes en Windows les sale como .exe o punto ejecutable, ¿vale? Entonces, en este caso, en Windows, pues no hay ningún problema, acá en Linux tampoco, así hemos trabajado, pero si nos damos cuenta, no tendría tanto sentido que yo cree otra vez la función máximo común divisor en B, si ya la creé previamente en A. Sería una pérdida de recursos y puede ser que haya muchas más funciones que me sirvan. Entonces, para no estar volviendo a reescribir el código, surge el concepto de lo que se conoce como una librería. Una librería es una colección de programas. ¿Y por qué digo de programas y no de código? Ahorita les explico. Tiene que ser una colección de programas y no código como tal, porque las librerías no no son abiertas, no tienen por qué ser software libre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las interfaces gráficas, hay librerías que ya están compiladas. Un ejemplo de ellas es Qt, perdón. Es una librería que se encarga del manejo de ventanas. En Linux se utiliza mucho en el entorno de escritorio KDE. Ese gestor de ventanas, ustedes no tienen que conocer el código de cómo funciona. Sin embargo, lo pueden utilizar. Aunque ya esté compilado, existen formas o métodos de poder invocar código ya compilado. Prácticamente lo único que hacen es que como el programa ya está, vamos a decirlo, compilado, precompilado, como ustedes gusten, se puede volver a interpretar y solamente es como si lo estuviéramos ejecutando dentro de nuestro programa. Nuestro programa ejecuta otros programas ajenos. Esto es muy común en librerías privadas. Existe el concepto de librería privada. Hay empresas que venden el acceso a las librerías, pero no podemos ver el código fuente de ellas. Solamente las podemos invocar. Y para ello se necesita o un archivo ya compilado, por ejemplo, en el caso de C++, en el caso de C++, en el caso de Java, te dan un archivo ya compilado con todos los programas ya agrupados. En el caso de Python llega a pasar algo similar, pero como Python es interpretado, ahí sí podemos ver el código. Y en el caso de C++, por ejemplo, las librerías ya vienen precompiladas y lo único que nos da acceso a esos códigos o a esos programas, no a esos códigos, perdón, a esos programas, son lo que se conocen como archivos de cabecera. También eso lo vamos a ver un poco más adelante, que son los archivos de cabecera. Entonces, siempre podemos acceder a eso. Estos son colecciones de programas. Si bien hay librerías que nos dan acceso al código, que se les conoce como librerías de software libre o librerías que aunque son privadas, las compañías nos dejan acceder al código para modificarlo o hacer lo que nosotros queramos, no tiene que ser así, ¿vale? Entonces, una librería es una colección de programas que pueden ser invocados dentro de un segundo programa o un programa externo, mejor dicho. ¿En qué sentido va esto? Bueno, supónganse que ustedes quieren un programa. Aquí, este es un programa que evalúa
evalúa polinomios trigonométricos. O sea, ustedes nada más pasan un ángulo y el programa les debe de evaluar un polinomio trigonométrico. Un polinomio trigonométrico es un polinomio, le voy a poner con t, es un polinomio t de phi, definido como la suma desde j igual con, con 0 hasta n de coseno, perdón, aquí me faltó un coeficiente, vamos a llamarles AJ, coseno de J phi, más la sumatoria desde J igual con 0 hasta M de BJ seno de J phi. Se comportan de manera similar a los polinomios que ustedes conocen. La única diferencia es que aquí, pues así, viéndolo ustedes como mera duda, ¿cuál creen que sea el grado de este polinomio t de j? ¿Quién cree que me determine el grado? Bueno, el papel del grado me lo va a dar el máximo de entre n y m, ¿vale? Porque si n, por ejemplo, es menor que m, en automático puedo tomar todos los AJ, donde J después de n, a partir de n más 1 hasta m, los puedo tomar como 0, ¿vale? Entonces, el grado de este polinomio es el máximo de estos dos. Entonces, ustedes quieren un programa que evalúe esto, que incluso les devuelva el grado, que les dé los coeficientes AJ, BJ, por ejemplo. Quieren un programa de estos, pero requieren esta función, requieren la función coseno de J y requieren crear la función de seno. Entonces, necesitan esas dos cosas. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, pues una situación es que ustedes dentro de este programa creen una función, pues en este caso de tipo doble, que se llame coseno, que les pida el argumento y les devuelva pues el coseno. ¿Vale? Pero ¿cómo devuelven el coseno? Bueno, ustedes pueden utilizar el algoritmo que ustedes quieran. Aquí P de phi va a ser una aproximación al coseno. P de phi. Pueden utilizar series de Taylor, pueden utilizar aproximación por polinomios, bueno, no por polinomios como tal como serie de Taylor, sino por suma de polinomios. Pueden utilizar funciones escalonadas, lo que ustedes quieran. Pueden aproximarse al coseno de phi como lo deseen. Las calculadoras tradicionales, como las de Casio y todo eso, lo hacen con polinomios de Taylor. Entonces, pueden utilizar funciones de Legendre, lo que ustedes quieran. Pero el chiste es que esto les devuelve una aproximación al coseno. Ustedes pueden programarla. La programan y ya les devuelve la aproximación al coseno. Lo mismo con el seno. Bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Pero supónganse que ahora quieren crear otro programa que ya no evalúa polinomios trigonométricos, sino que determina ecuaciones diferenciales cuya solución con solución trigonométrica, cuya solución es una función trigonométrica. Esto quiere decir que a partir del coseno y seno, etcétera, ustedes crean una ecuación diferencial y van a devolver la ecuación diferencial, ¿vale? En este caso, pues crean una función que les devuelve la ecuación diferencial o nodos de la ecuación diferencial si van a hacer aproximación numérica, ¿vale? Pueden hacerlo así. El problema es que, pues, necesitarían ocupar
la función de coseno y seno para volverlo a evaluar, lo que haría que la que hicieron arriba la vuelvan a ocupar aquí abajo. Y entonces tienen que volverla a ocupar. Tienen que volverla a escribir. Bueno, no es el único. Crean un tercer programa que calcule las integrales. Que calcule integrales de funciones trigonométricas. Lo mismo, necesitan otra vez conocer cómo evaluar coseno y seno. Entonces, en estos tres programas ya necesitan una misma función y no le cambian nada, absolutamente nada, sus argumentos, parámetros, nada. Devuelve el mismo tipo de valor, devuelve el mismo valor, requiere la misma cantidad de argumentos. Entonces, ¿por qué estar llamando, por qué estar creando en los tres programas la misma función si ya la tengo? Mejor aún, ¿qué pasa si alguien ya tiene una buena aproximación y que está comprobado que funciona bastante bien? ¿Por qué no simplemente poder utilizar ese programa que ya calculé el coseno? Bueno, pues ahora sí, cuando alguien agrupó, por ejemplo, creó una librería, así, ¿vale? Crea una librería llamada, pues, trigonometría, por ejemplo. Dentro de esta librería está el código que calcula el coseno. Supongamos que lo separó cada uno en programas diferentes. Ahí aquí me faltó eso. Tiene otro programa que calcula el seno y otro programa para la tangente, etcétera. Bueno, todos estos están sobre una misma carpeta o sobre una misma colección. Todos los de la tangente, identidades trigonométricas, todo está aquí. Lo que nosotros hacemos en C++ es mandar a llamar o esta carpeta que contiene todos estos códigos, ¿vale? Esto es una librería. O podemos mandar a llamar solamente un archivo de la librería. Por ejemplo, a nosotros nos interesa el código del programa de coseno, ¿vale? Que es un miembro de la librería. Mejor aún, lenguajes como Python o como Java, bueno, Java no, Java sí requiere clases. Python, JavaScript, por ejemplo, el mandar a llamar librerías no solo se queda hasta los archivos, hasta los miembros de la librería, sino que aún así, de cada miembro de la librería podemos mandar a llamar funciones específicas. En C, la situación es un poco más complicada porque no está agrupado por carpetas, ¿vale? En C solamente es un archivo con todas estas funciones, con la de coseno, seno, etcétera, y mandamos a traer ese archivo. Pero gracias a la programación orientada a objetos, en tanto nosotros tengamos ese paradigma, C++, Java, Python, las librerías pueden contener más de un archivo de código fuente. Entonces, eso ténganlo en cuenta. En C las librerías son solamente un archivo de código fuente. En Python, en Java, en C++, las librerías pueden contener varios archivos. Vamos a utilizar la de crono. Primeramente, vamos a buscar la de crono dentro de nuestro manual de referencia. Esa debe de venir acá en Other. Crono. Aquí está, crono. ¿Vale? Viene una descripción. ¿Vale? Viene qué podemos hacer. Viene la colección de clases que vamos a estar nosotros ocupando. Aquí viene la función de qué tanto queremos que dure la aleatoriedad. Vienen clases. A ver, permítanme, déjenme ver cómo minimizo esto. Así. Si estoy en crono. Vienen, perdón, no, aquí no es aleatoriedad. Vienen clases que nos permiten controlar la hora del sistema.
nosotros vamos a utilizar esta clase que se llama System Clock, ¿vale? Y ahorita van a ver por qué. Voy a necesitar obtener la hora del sistema. ¿Cómo la puedo obtener? Bueno, con esta clase o parte de la librería Crono. ¿Vale? Aquí me dice qué objetos tiene. Vamos a nosotros a utilizar esta función que es now, ¿vale? Aquí nos dice que estas son las funciones que tiene, son estáticas, ya vimos que quería ser estático, quiere decir que siempre están en memoria y tiene sentido, porque nosotros en cualquier momento siempre podemos acceder a la hora del sistema operativo, ¿vale? Siempre está en memoria RAM esa hora, entonces nada más la podemos nosotros bajar, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿quién se encarga de decir cómo bajar la hora del sistema? Pues la librería, la función now, ¿vale? Dice, obtiene la hora actual. Entonces, me voy a now, viene una descripción de cómo funciona, me da un periodo de tiempo, ¿vale? Aquí me dice que me va a devolver un tiempo y después utilizaremos algunas otras funciones que se van a encargar de convertir la hora a puros milisegundos, ¿vale? Pero la vamos a ver conforme la vamos utilizando. Entonces, ahorita vamos a entender todo esto. Bien, ¿qué otra librería vamos a utilizar? Vamos a utilizar la librería random. La librería random se encarga de manejar procesos aleatorios. Busco la librería random. Aquí está, random. ¿Vale? Random contiene muchas cosas en cuanto a distribución. Nosotros nunca podemos manejar procesos aleatorios 100%, pero pues entre esta fantasía de aleatoriedad, pues a veces, por ejemplo, estamos interesados que si hago un experimento, cuando lo ejecute bajo las mismas condiciones, me dé el mismo resultado. Entonces, random se encarga de gestionar todo eso. Que los procesos sí sean, entre comillas, aleatorios y que aún así yo pueda repetir el experimento. Random contiene formas de crear procesos con distribuciones lineales, exponenciales, logarítmicas, normales, que esos recuerden que le da prioridad o mayor probabilidad a ciertos eventos. Por ejemplo, las distribuciones normales, recuerden que están más cercanas de la media. Entonces, tiene todo ese control. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar esta que es una distribución normal. Quiere decir que vamos a escoger un intervalo de 0 a no sé cuánto, de 0 a 100, por ejemplo, y después de eso va a escoger un número entre 0 y 100, todos con la misma probabilidad. ¿Vale? Vamos a utilizar esta de uniform, pero la vamos a usar un poco disfrazada. Hay más distribuciones. Ahorita, conforme veamos, vamos a entender todo esto. Entonces, aquí van a encontrar la descripción de todo lo que pueden hacer con la función, con la librería de random. Bien, pues vamos a utilizar random. Vamos a rellenar nuestro vector D. ¿Vale? Ok. ¿Cómo vamos a crear nosotros nuestro sistema aleatorio? Bueno, primero, necesitamos lo que se conoce como una semilla. ¿Vale? Para crear procesos aleatorios, se requiere una semilla. ¿Qué es una semilla? Bueno, una semilla es justamente de donde parte la selección de los valores aleatorios de una manera ordenada. ¿Por qué ordenada? Bueno, si nosotros escogemos una semilla, ahorita vamos a ver qué tipo de objetos son las semillas. Quiere decir que cuando nosotros repitamos nuestro experimento, si le paso la misma semilla a nuestro proceso aleatorio, se van a obtener los mismos resultados, se van a obtener los mismos valores aleatorios. Suena un poco extraño decir que son los mismos valores aleatorios, pero quiere decir que se van a obtener en el mismo orden.
Por ejemplo, si nuestro primer proceso de manera aleatoria entre sacar números de 1 a 10 nos dio 1, 2, 3, 4, 5, la segunda vez que lo repita con la misma semilla, se van a obtener otra vez 1, 2, 3, 4. En el mismo orden, siempre se repite el orden. Entonces, en C++ es necesario definir nuestra semilla. Tiene una semilla por default, que pues prácticamente es la 0, ¿vale? Pero nosotros necesitamos definir pues a nuestro generador de números aleatorios necesitamos definirle una semilla, un proceso o un valor a partir del cual cree valores, números aleatorios. Entonces, para las semillas se necesitan números de 32 bits, pero sin signo, o números de 64 bits, que son los long. Pues en este caso vamos a usar constraint y vamos a llamarle semilla. Esto podemos escoger el número que nosotros queramos siempre y cuando esté dentro del rango de los unsigned, ¿vale? Vamos a utilizar unsigned. Esta va a ser nuestra semilla. Bueno. Lo siguiente, requerimos un generador de números aleatorios. ¿Quién va a entender esta semilla? Déjenme buscarlo aquí. Aquí está, Default Random Engine, ¿vale? Este es el que se va a encargar de generar toda nuestra secuencia de números aleatorios a partir de nuestra semilla, ¿vale? Tiene diferentes valores. Por ejemplo, este de min-max quiere decir cuál va a ser el valor mínimo que vamos a obtener, el valor máximo que podemos obtener. Seed es de semilla, entonces aquí le podemos pasar la semilla. Operator quiere decir que este es el que va a generar números aleatorios a partir de nuestra semilla. Tiene sobrecargados estos operadores de inserción porque al final el generar procesos aleatorios es un stream, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver las descripciones de lo que nosotros queremos. Esto de constructor es lo que me interesa de momento. Lo vamos a entender con estructuras un poco más adelante. Pero el constructor no es otra cosa más que la primera vez que yo declare un generador de valores aleatorios, ¿vale? Default, pues es default random engine, ¿vale? Vamos a llamarle generador. La primera vez que yo declaro aquí, lo puedo hacer de esta manera. Esto no se parece como a nosotros declaramos una variable. Esto parece la declaración de una función, pero no es así. Esto es técnicamente en programación orientada a objetos. Un constructor lo que hace es, en la primera vez que se crea el objeto generador, llamado generador, que es de tipo default random engine, le podemos pasar una lista de argumentos, en este caso le paso la semilla, con la cual puede tener un comportamiento inicial, ¿vale? A partir de esto, la variable generador, porque esto es una variable, esto es un objeto, ya creó sus parámetros por default. Es como si nosotros creáramos un objeto vector y en automático pudiéramos pasarle las componentes y el tamaño sin necesidad de tener que hacer esto que estamos escribiendo aquí abajo, haciendo vector.a componentes igual a b y vector.tamaño igual a 100. ¿Vale? Los constructores lo que hacen es crean tu objeto por default con valores ya por default predeterminados. En nuestro caso, el valor default que va a asignar es la semilla, esta que nosotros estamos pasando aquí. Entonces, esta parte va a ser nuestra raíz para crear procesos aleatorios. Mientras que este es el gestor de un proceso aleatorio. ¿Vale? Esto es otra vez, lo voy a comparar con un videojuego pues bastante popular, que es el de Minecraft. Minecraft, cuando ustedes lo juegan, crea su mundo de manera aleatoria con lo que se conoce como un procedimiento procedural. No es lo mismo lo que en general para un jugador le pasa que para otro. ¿Pero por qué? Porque también maneja el concepto de semilla. Si ambos jugadores tienen la misma semilla,
el mundo que se crea es idéntico, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo, es por esto. El motor necesita siempre una semilla. Nuestro manejador de eventos aleatorios se llama generador. Ya que creamos nuestro manejador de eventos, pues necesitamos escoger cómo se van a escoger nuestros valores aleatorios y de dónde a dónde se van a escoger nuestros valores aleatorios. Bueno, para eso necesitamos escoger un tipo de distribución. En este caso yo les dije que íbamos a escoger Uniform Real Distribution. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, Uniform Real Distribution. ¿Vale? Este nos crea una cadena, una colección de dobles que van a estar entre un rango que nosotros vamos a dar y nos va a devolver un número entre esos, siempre con la misma probabilidad. ¿Vale? Todos tienen la misma probabilidad. Ay, aquí está, la página no se ha actualizado. Perdonen, aquí la página no se ha actualizado, esta que creo que está en proceso de actualizarse. A ver, aquí, esta. Perfecto. En esta versión, ¿vale? Vean que aquí contiene toda la información de probabilidad que requerimos. Todos los números de nuestro rango que vamos a meter, que va a ser de A a B, tienen la misma probabilidad de obtenerse. Si nosotros queremos escoger otra distribución, en la librería existen diferentes tipos. Por ejemplo, aquí, distribuciones. Tenemos una para enteros. Nosotros vamos a utilizar reales porque queremos dobles. Tenemos distribución de Bernoulli, binomial, geométrica. Déjenme ver dónde está la logarítmica. Bueno, aquí está la exponencial. Aquí está la normal. Esta es la logarítmica normal. Aquí está también. Y creo que ya son todas en este caso. Y esta es la que buscaba, la de logarítmica. Bueno, la llaman logarítmica normal, ¿vale? Pero tenemos diferentes tipos de distribución. Por ejemplo, si yo escojo la de Bernoulli, la de la normal, una distribución normal. Aquí está cómo se obtiene la probabilidad de cada uno de los eventos. Nos trae una descripción, por eso es importante ver las librerías. Entonces, los manuales de referencia, nosotros vamos a utilizar una distribución uniforme. Entonces, para indicar que vamos a utilizar una distribución uniforme, creo una variable de tipo Uniform Real Distribution. ¿Vale? Igual, esto otra vez es un objeto. Ahora aquí viene una pequeña variación con lo que hemos hecho anteriormente. Como este me va a encargar de devolverme variables de cierto tipo, le tengo que especificar entre estos símbolos qué tipo de valores voy a querer yo. En este caso, quiero valores de tipo doble. ¿Vale? Esto tiene que ver con algo que se llama templates o plantillas en C++. Eso, bueno, de momento no lo vamos a entender, pero no es más que código preconfigurado que después le podemos hacer modificaciones. ¿Vale? Entonces, igual, esto me permite crear un objeto de distribución real que me va a devolver puros dobles. ¿Vale? ¿Cómo le voy a llamar? Bueno, pues esto es una distribución, pues vamos a llamarle distribución. ¿Qué argumentos requiere distribución según lo que tenemos en nuestro manual? Déjenme buscar. Normal, uniform. Aquí está, uniform. Según uniform, viene en forma de template. Esta es la parte donde dice qué tipo de valor va a devolver, ¿vale? Déjenme ver dónde está. Déjenme mejor veo la versión de escritura. Está. Real type. Clase, ¿dónde está constructor? Aquí está, constructor, ¿vale? Otra vez, este es con el que se va a empezar a gestionar todos
los valores. El constructor siempre va a ser importante. Lo vamos a ver en la siguiente sesión con estructuras para que ya quede claro que es un constructor, ¿vale? Aquí, el constructor que nos está pidiendo nos dice que requiere dos valores, que en este caso uno se llama A y uno se llama B. ¿Quiénes son esos valores? Pues son los extremos de nuestro intervalo donde vamos a obtener los números aleatorios. Por ejemplo, de 0.0 a 100.0. ¿Vale? Crea un intervalo 0,100 de donde se selecciona un número aleatorio, todos con la misma probabilidad de ser elegidos. Esto por aritmética de punto flotante en los extremos de los últimos números que podemos representar y de los números más pequeños que podemos representar, tiene unos pequeños errores. Realmente no es uniforme en esos momentos, pero son casos particulares que tenemos que considerar cuando trabajemos con random, ¿vale? Ya que creamos nuestra distribución de números, pues ahora tengo que pasarle ese valor o cada uno de los valores que obtengamos a partir de esta distribución a mis componentes de B. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer for int j igual con 0, j menor que 10, j más más. Y en este caso, bj será igual a nuestro manejador de distribución, ¿vale? Necesito llamar a este manejador que está aquí. ¿Vale? Y le tengo que pasar el motor o el manejador, perdón, de aleatoriedad. En este caso le paso generador. Entonces, obtiene números aleatorios con la distribución uniforme. ¿Vale? Entonces, el generador se encarga de la semilla para que siempre obtengamos los mismos valores. Cada vez que nosotros repitamos el experimento, se obtengan los mismos valores siempre y cuando tenga la semilla. Si cambio la semilla, van a ser valores distintos. Y luego la distribución es el que se va a encargar de devolvernos nuestros valores. Entonces, guardo, compilo, vector.cpp-o, vector.xpp. Déjenme ver en dónde me equivoqué. Referencia a vector es ambigua. Línea 21. ¿Qué dice en la línea 21? A ver, permítanme. Déjenme ver qué dice. Bueno, sí, esto es porque ya las estructuras se mandan por referencia. ¿Vale? Pero siento que me lo está devolviendo otra cosa. Vector B. Vector B. ¿Dónde puse vector B? Es 36.3. 36.3. Vector B. Genial, el error está. Include. Ya.
A ver, déjenme ver. STD. C times CSTD. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué otra modificación hice? A ver, déjenme ver. Déjenme tratar de localizar dónde está el error como tal. Pero vector B sí está declarado. Aquí está, vector B. Es... Profe, creo que no se puede ocupar la palabra vector como nuestra estructura, porque también me salía así y me salen muchas advertencias. Y cambio el nombre de la estructura por otra que no sea vector y bueno, ya no me da problemas. Ah, caray, ¿a poco en CSTD? Es que aquí no tengo ninguna librería que use la palabra vector. A ver, déjame ver. Porque la vez pasada sí trabajamos con esa palabra. ¿A poco tiene vector C-time? Sí, también ya la había compilado antes y no me daba problemas con vector, pero ahora sí. Es que quiere decir entonces que una de estas librerías maneja vectores y entonces ya está definido vector en alguna de estas, pero no sé cuál, ¿vale? En una de estas está vector. Déjenme, porque quiere decir que alguna de esas librerías está haciendo uso de esta otra librería, include vector, esta, ¿vale? Y lo más seguro es que apuesto a que está en random, porque es el que maneja listas por lo regular. Entonces, creo que aquí está. Entonces, déjenme cambiar aquí vector. Ay, ¿cómo le llamo? Vamos a llamarle R vector. R vector. Y aquí sí déjenme mandar esto por referencia. R vector, R vector, R vector. Vector, 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 vector. R vector. R vector. Sign. Así. Esto también lo... sin vector A. 41.3. No está declarado A. A le cambié el nombre. Aquí es vector B. Aquí es vector B. Ya está. Aquí, una de estas ocupa el objeto vector, que también lo quería ver más adelante, pero no me acordaba que una de estas las que estoy seguro que no lo ocupan es estas. Estas no manejan objetos de tipo vector, pero esta es la que lo más seguro es que sí esté manejando objetos de tipo vector, ¿vale? Entonces, no recordaba que una de esas lo utilizara, pero bueno. Entonces, ya generamos nuestros valores aleatorios. Y en este caso copio esta de aquí. Y pego esta. Y imprimimos vector B. Tengo dudas. A ver, aquí ustedes. Si se dan cuenta, yo creé primero el objeto vector B. ¿Vale? Vector B es el que voy a imprimir. Pero si se dan cuenta, estoy modificando a B posterior a que lo declaré con vector B. ¿Va a imprimir los valores aleatorios o nos va a dar un resultado medio raro 0.0, 0.0, 0.0, 0.0? O sea, quiero que vean aquí. Yo creo la colección B aquí. Y luego el vector B
le paso esa colección, pero resulta que lleno posteriormente al vector B, después de que ya se lo, perdón, no al vector B, a la lista B, ¿vale? Al arreglo B, mejor dicho, al arreglo B después lo estoy rellenando, después de que ya se lo pasé a vector B. Duda, ¿esto es correcto? O sea, no hay ningún problema si esto que estoy haciendo aquí, el rellenar a B, después de que ya se lo pasé a vector B, ¿sí me va a dar los valores aleatorios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale? Sí me da los valores aleatorios, pero esto se debe a que recuerden que no estamos pasando por valor los datos a la estructura. Recuerden que la estamos pasando por apuntadores, ¿vale? Lo que quiere decir que pasamos la dirección de B. Lo que quiere decir que componentes no guarda los valores que están almacenados en B, solamente guarda la dirección de memoria donde está B. ¿Vale? Cualquier modificación que yo haga posterior a B le va a afectar a vector B. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una pero es de los sobrecarga de operadores porque me lanza una advertencia. Entonces no sé a qué se debe. ¿Qué te dice la advertencia? A ver, permítanme. ¿Listo? ¿Qué te dice la advertencia? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya. ¿Qué dice? Ah, no pusiste tu return en la función. A ver, ¿cómo está tu función? Tu sobrecarga. Sí, mira, no tienes return aquí. ¿Vale? Necesitas la instrucción return. Y aquí no es cout. Antes, permíteme, regresa tantito el compartir pantalla. Aquí en este de sobrecarga de operadores no tienes que utilizar cout, ¿vale? En la línea 17 y en la línea 19 no usas cout. Tienes que utilizar el stream que le estás pasando como variable, en este caso el que se llama cadena. Ok. Entonces aquí igual sería cadena y aquí igual cadena. Exactamente. ¿Vale? Porque si no, este cout que imprimes acá es otro stream. Estás borrando todo lo previo que tienes. Sí te va a salir la impresión, pero si después quieres manipular el cout con todo lo que ya hayas introducido, se estará borrando con la declaración de estas, ¿vale? Entonces va con cadena, cadena. Y lo siguiente es que no retornas a la cadena, ¿vale? Te falta un return ahí. Recuerden que si una función tiene un tipo definido, siempre tiene que tener una instrucción return. Solamente las funciones de tipo void son las que se pueden quedar sin return, ¿vale? Entonces, después de la línea 19 te faltaría return cadena, que es lo que vas a devolver. Sí, profe, gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, nos vemos mañana. Ay, ya antes, perdonen, ya sé que llevan prisa, pero o bueno, mejor ahorita se los pregunto por Teams, más rápido. Porque mañana es lo del Día del Politécnico y me pidieron en el Departamento de Matemáticas que si ustedes quieren participar en eso, pues les dé las facilidades para que participen en esa parte. Entonces, les voy a poner en Teams la pregunta de si quieren que les dé la clase para que participen en eso
o continuamos con la clase normal mañana, ¿vale? Pero ahorita se los pongo en Teams, ¿vale? Pues si no hay dudas, nos vemos mañana o